Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es un pequeño tutorial que nos va a ayudar a recordar algunos aspectos importantes sobre lo que es la realización de gráficas y la posterior animación de ella. Bien, en After Effects. En este caso, lo que tengo acá, tengo, ¿cierto?, un anuncio o una publicidad: Valparaíso, solo jazz, los mejores expositores del jazz mundial, Parque Cultural de Valparaíso, 18 al 19 de septiembre de 2021, ¿cierto? Todo ficticio. Es importante detallar de que para poder lograr tener una buena instancia de animación, debemos tener todos los elementos lo más separado posible. Entonces, por ejemplo, si veo aquí en el panel de capas, puedo ver, ¿cierto?, que tengo un fondo negro. Tengo, ¿cierto?, algunos elementos que son aspectos gráficos de soporte para los textos, como pueden ver, aquí, aquí, acá. Bien, todos bien nombrados. Tenemos los textos que aluden al evento. Y posteriormente, o finalmente, ¿cierto?, tengo 4 fotos que son de los exponentes del jazz más reconocidos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí está Billie Holiday, Miles Davis, John Coltrane y Louis Armstrong. La idea es poder darle a esto un poco de vida, ¿bien? Y de cierta manera poder guiar al usuario o a nuestro receptor, ¿cierto?, de nuestra publicidad, que lo vaya leyendo por partes, ¿ya? Como para que entre primero las franjas, luego entre los textos y posteriormente, ¿cierto?, entre las distintas fotos, mostrándolo, ¿cierto?, los distintos exponentes del jazz. Esto está guardado como un archivo PSD, archivo Photoshop, ¿cierto? Tan sencillo como hacer guardar como archivo Photoshop y lo guarda en el escritorio. Bien, repasemos algunos aspectos importantes, ¿cierto?, dentro de After Effects. En After Effects, lo primero que debo hacer es importar el material. Bien, entonces importar archivo. Yo cuento con este archivo en el escritorio o acá, pueden ver, ahí lo tengo. Bien, y en esta zona, donde dice, ¿cierto?, importar como, van a ver que hay, ¿cierto?, 3 opciones, y la que más conviene en un principio para trabajar es conservar tamaños de capa, una composición conservando tamaño de capa. Lo que logra esto es, After Effects siempre nos pregunta de nuevo, nos pregunta: oye, ¿quieres importar la composición conservando tamaño de capa? Sí, bien, aceptamos, y lo que hace esto es traer un elemento compositivo, ¿cierto?, que es nuestro lienzo, y una carpeta que contiene todas las capas que fueron utilizadas en Photoshop. ¿Ven? Le hacemos doble clic a la composición, muy importante, a la composición. Se hace doble clic y bacán. Podemos ver, ¿cierto?, que se nos representa lo mismo que teníamos armado en Photoshop, pero ahora, ¿cierto?, en After Effects, con todas las capas dispuestas, tal como las dispusimos en Photoshop, y con un tiempo, ¿cierto?, relacionado con lo que queramos animar. Bien, aquí nos encontramos con un aspecto bastante importante. Lo primero es que tenemos que definir, ¿cierto?, cuánto tiempo vamos a animar. Y para eso nos vamos, ¿cierto?, a la composición, presionamos botón derecho acá y nos vamos a ajustes de composición. O lo podemos hacer también acá, ¿cierto? Este es el nombre de mi composición, puedo presionar acá y ajuste de la composición. Esto va a hacer que se abra este panel que de cierta manera da cuenta de los distintos ajustes que tenemos para el trabajo. Nombre de la composición, bien, aquí yo puedo poner el nombre final, jazz, ¿cierto? Jazz Valparaíso, jazz Valpo voy a poner. Ajuste predeterminado, ya está determinado por el tamaño del lienzo que di. Velocidad de fotogramas, bien, es muy importante que decidamos si vamos a trabajar, ¿cierto?, a una instancia fílmica o una instancia televisiva. Lo voy a dejar a 24. Y la duración. Y aquí, ¿cierto?, yo defino la duración, que la voy a dejar aproximadamente en 15 segundos, pero tal vez solamente anime hasta 12, ¿ya? Entonces vamos a dejar en 15 para dejar establecido ese tiempo. Realizando esto, fíjense que la línea de tiempo aquí dura hasta el 44, pongo aceptar, y ahora dura hasta el 15. Entonces tengo 15 segundos para animar. Me es importante destacar el orden, ¿cierto? Hay que organizar nuestro producto, hay que estar siempre organizado en el área de la postproducción. Entonces, para una herramienta, ¿cierto?, que nos puede ayudar para organizarnos es etiquetar, ¿bien? Y para etiquetar, ¿cierto?,
yo me puedo acercar y tengo aquí distintos colores, entonces yo sé que esto es texto, voy con control, bien, o command en Mac. Todo esto son textos, por lo cual voy a dejar, por ejemplo, eso amarillo. Y yo sé que todas estas áreas, todo lo que es amarillo es texto. Todo rectángulo, 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 tramado, lado del tramado. Estos son los elementos que van a soportar la gráfica. Bien, lo podría dejar tal vez verde. Y perfecto, ya tengo dos áreas. Y finalmente, ¿cierto? Tengo foto, 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 ¿cierto? Y estas las podría dejar, por ejemplo, naranja. Esto es muy útil porque me ayuda inmediatamente a discernir, ¿cierto? Y a distinguir que tengo tres áreas de animación. Bien, tengo los textos, tengo, ¿cierto? Los elementos que soportan los textos y finalmente las fotos. Si no me gusta trabajar con las guías porque estas guías las establecimos desde Photoshop y las quiero sacar, bien, puedo ir a la opción ver y sacar la opción mostrar guías y ahí me queda limpio. Bien, lo que voy a hacer a continuación es, de cierta manera, asegurar que la animación se realice bajo el aspecto gráfico que se diseñó, bien, para que este no se irrumpa, ¿ya? Porque lo más sencillo sería que yo pesque, por ejemplo, digo, Valparaíso, perfecto, lo voy a sacar, aprieto la P para marcar el fotograma de posición, ¿cierto? Marco el fotograma de posición y a lo mejor voy en un segundo y yo digo, vamos, vete para adentro. Pero tengo, ¿cierto? O esto puede funcionar muy bien a nivel de animación, bien, va entrando al paraíso, pero el problema es que ya no tiene la misma disposición original respecto al lienzo, bien, a la creación original del lienzo. Entonces, claro, si voy haciendo esto y por ejemplo después digo ya, esto, solo jazz, solo jazz me gustaría que parta de acá, ¿cierto? Marco la P, posición, marco por ejemplo un poquito más adelante, fotograma clave, avanzo en el tiempo, ¿cierto? Recuerden que cuando yo activo el fotograma clave queda listo para proceder con la animación y lo desplazo y por ejemplo lo pongo acá, ya no va a ser el mismo lugar que se estableció para la realización del diseño original. Entonces, como hemos visto en algunas clases, lo que voy a hacer es dejar establecido el fotograma final, bien, que de cierta manera va a dejar el lugar exacto donde estaba instalado el efecto el texto en cuestión o la gráfica en cuestión. Esta técnica es bastante sencilla. Voy a ir, por ejemplo, aquí al segundo 1, bien, y defino Valparaíso. Ya, Valparaíso. ¿Bajo qué atributo lo voy a animar? Valparaíso lo quiero animar por posición. Aprieto la P y marco su fotograma clave. Solo jazz. También por posición. Marco fotograma clave. Los mejores exponentes del jazz mundial. Esto me gustaría que fuera por opacidad. Recuerden que la opacidad se presiona la T. Ahí aparece la T. Tengo la opacidad. Parque cultural. Marco la T también para marcar la opacidad. 18 y 19 de noviembre. También por opacidad. Perfecto. Si se dan cuenta, se están estableciendo el fotograma en el segundo 1. Bien, que me va a servir para dejar después establecido que el tiempo final, ¿cierto? Y el lugar que tiene que llegar es ese. Después, por ejemplo, rectángulo superior. Este lo voy a trabajar por posición. Ese otro rectángulo también por posición. Lo mismo acá, posición. Este otro rectángulo por posición. Este tramado lo voy a marcar por opacidad. Este otro lado del tramado también lo voy a marcar por posición. Y en cuanto a las fotos, no las voy a trabajar ahora, sino que las voy a trabajar posteriormente, por lo cual voy a tapar su ojo para que estas, ¿cierto?, no aparezcan. Ya establecido esto, ¿cierto? Están todos, fíjense, están todos estos fotogramas en el segundo 1. Yo puedo ir ahora al segundo 0 y empiezo a hacer la modificación. Y esto va a ser bastante sencillo porque esta modificación solamente yo pesco, digo, Valparaíso, ¿por dónde va a entrar, por ejemplo? Valparaíso va a entrar por acá. Y se establece el fotograma clave inicial y él ya sabe a dónde tiene que llegar al final. Entonces, si te das cuenta, va y llega justo al punto en que tiene que llegar, que tiene que representarse según la gráfica que habíamos concertado. Solo jazz, digo, bueno, solo jazz lo voy a tirar por acá. Bien, los mejores expositores,
esto era opacidad, entonces lo voy a dejar en 0. Parque Valparaíso, 0. 18, 19 de septiembre, 0. Entonces, si yo veo esto, bien, va a aparecer un PowerPoint, ya lo vamos a arreglar, pero de cierta manera ya está funcionando con una entrada. Bien. El rectángulo superior, ¿por dónde quiero que aparezca? Ah, ¿sabes qué? Este rectángulo lo voy a tirar de forma contraria. Este otro. También para acá. Este, ¿cierto? También podría ser un armado que fuera como una cosa de un punto a otro. Muy bien. Este otro rectángulo ya lo había animado. Este tramado me dice aquí, ¿cierto? Oye, estoy animando por opacidad, bájalo a 0. Entonces es muy importante los atributos que ustedes establecieron al principio. Y este lado de tramado, por ejemplo, acá. Entonces, ya voy a tener un armado, ¿cierto? Que no va a ser muy atractivo, es medio feo, pero va a tener un armado en un segundo que va a funcionar, ¿cierto? Como un PowerPoint. Así. Bien. Recuerden que utilizando esto yo puedo restringir el área de visualización para ir, ¿cierto?, apreciando mi animación. Entonces, claro. Bien, está funcionando, pero no está atractivo. Y lo importante en esto es que tú, de cierta manera, le des los tiempos, ¿cierto?, a tu espectador para que disfrute la gráfica y después disfrute la lectura y vaya viendo, ¿cierto?, el mensaje parcelado según lo que quieras entregar. Para esto, ¿cierto?, lo más sencillo es empezar a trabajar con los mismos keyframes. Bien, ya está establecido que todos se mueven en un segundo. Bien, me va bien con un segundo en este punto. Si lo quiero acortar más, ¿cierto?, yo tengo que desplazar los keyframes, apretarlos o alargarlos según la duración que yo desee. Entonces, por ejemplo, voy a partir con los rectángulos porque son el armado gráfico. Como quiero trabajar con ellos nomás, yo presiono en base a este botón que está acá, que es el solo. Y el solo me permite, ¿cierto?, como en el audio, separar absolutamente ese elemento, ¿cierto?, para trabajarlo aparte. Entonces, si ves, dejé el solo, lo voy a dejar también para el fondo. Y ahora solamente me aparece eso. Entonces, voy a empezar a ver los tiempos. Digo, este rectángulo superior, sí, parte en un segundo. Pero este otro rectángulo que está acá abajo, ¿cierto? Voy a pescar sus dos fotogramas y va a partir un poco después. Entonces, parte, entra, perdón, fue al revés. Era este, ¿cierto? Lo voy a tirar un poquito más al medio. Entonces, entra el primero, después entra el segundo. Bien, entonces voy alternando un poquito, ¿cierto? Después, este rectángulo inferior que está acá. Bien. Este rectángulo que está acá, tal vez, ¿cierto?, va a continuar después. Entonces desplazo su fotograma. Después, ¿cierto?, viene este otro, que tal vez, ¿cierto?, va a ir un poco después. Bien, finalmente está este tramado, que tal vez va a ir aquí al mismo tiempo, y empiezo a darle, ¿cierto?, una variación de tiempo a todos los objetos para que entren, ¿cierto?, no de una forma tan simétrica, sino que un poco más, ¿cierto?, con tiempos diferenciados. ¿Ya? Entonces entre eso y eso, ¿ves? Perfecto. Me gustó, funcionó. Puedo sacar el solo y ahora vuelvo a hacer lo mismo, pero ahora con los elementos de texto, ¿cierto? Que yo sé que en este punto, me quedo ahí un solo acá abajo activado ahora sí. Que yo sé que en este punto, ¿cierto?, están entrando todo al mismo tiempo, entonces puedo definir, ¿cierto?, de la siguiente manera. Digo, bueno, el primero que va a entrar, ¿cierto?, es este que dice Valparaíso, y este va a entrar, claro, cuando entra este lienzo acá arriba, entonces lo voy a mover todo y lo muevo acá. Entonces ahora entra, entra Valparaíso, ¿cierto? También tengo que está el armado de Solo Jazz. Entonces ahora pesco Solo Jazz y le voy a definir, pesco su fotograma y voy a definir, ¿cierto?, también su entrada, por ejemplo, acá. Entonces tengo que va ahí. Valparaíso, Solo Jazz. Muy bien, va funcionando. Luego se arman las partes de abajo, ¿cierto? Los mejores expositores. Veo que se armó esto, entonces voy los mejores expositores. Y voy a definir que entre de ese punto para adelante. ¿Ves?
Entonces va entrando ahí los mejores expositores. Perfecto. Entra Parque Cultural. Busco el texto del Parque Cultural y corro también su tiempo para acá, de tal manera que este se plasme después de que haya aparecido la gráfica, para que tenga el soporte gráfico en cuestión. Entonces, Parque Cultural. Y cierto, 18 al 19 también puede ir apareciendo al mismo tiempo. Entonces, el valor de ir trabajando con los keyframes es muy importante, porque de cierta manera con ellos no solamente estoy animando, sino que también estoy distribuyendo los tiempos en que quiero que aparezca mi animación. Para finalizar, ahora ¿qué nos falta? El trabajo de las fotos. Como podemos ver, estas las tengo acá. Y va a ser bastante sencillo, porque de cierta manera basta con que yo anime una y posteriormente voy a replicar, ¿cierto?, la animación que está dentro de ellas en las otras. Entonces, realizó el armado, se genera todo el armado, ¿cierto?, respecto a los textos que están emitiendo el mensaje. Y yo lo que quiero es que esta foto aparezca por medio de opacidad. Aprieto la T para activar la opacidad, bajo, genero fotograma clave. Bien, voy a armar medio segundo, la levanto. Entonces, de esta manera la imagen ya entra. Bien. Luego quiero que se mantenga un tiempo, será unos 2 segundos. Estoy en el segundo 4, voy a apuntarme al 6. Vuelvo a activar el keyframe para que vuelva a activarse un keyframe de 100%. Avanzo la mitad de un segundo y bajo. Y esto de cierta manera ya me deja plasmado algo así. Si quiero intensificar la sensación, voy a agregar con la S, con Shift S, escala. Y de esta manera agrego la escala inicial, bien, que está en 100, y podría ir aquí hasta donde desaparece la imagen y ponerle, ¿cierto?, que suba a 105. Lo cual va a generar, ¿cierto?, que a medida que vayamos viendo la imagen, esta tenga ese pequeño zoom. Hecho esto, pan comido, selecciono todos los fotogramas clave, Command C o Control C, activo la siguiente capa que está acá, me ubico donde va a desaparecer la otra y presiono Command V. Y esto va a pegar el mismo conjunto de keyframes que estaba antes, realizando de esta manera una transición. Mira. Bien. Vuelvo a hacer lo mismo con la siguiente capa, la activo, Command V, y se vuelve a generar el mismo efecto. Y lo vuelvo a hacer en la última. Esto logra que me deje, ¿cierto?, una animación, de cierta manera que logre traer desde el diseño, bien, con la información, manejando un buen fotograma clave con los tiempos y además estilizándola con las imágenes, ¿cierto?, de los expositores del jazz. Espero que les haya gustado. Recuerden repasar las materias asociadas al ramo y sería eso en esta primera instancia. Muchas gracias.